Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos invita a reflexionar sobre un asunto que es muy importante para todos nosotros y es acerca de no encubrir nuestro pecado, no tratar de ocultarlo, porque el ser humano tenemos esa tendencia de ocultar nuestro pecado, de no confesar nuestras transgresiones y sobre todo no conversar con Dios en oración y pedirle perdón por la falta de fidelidad para con Él. Fidelidad para con Dios es ser fiel a Dios, obedecer su palabra y permanecer en su camino. Hemos hablado, creo, bastante de este tema y es muy importante porque en este tiempo debemos realizar que estamos viviendo en situaciones muy difíciles. Nos ha tocado vivir un tiempo difícil. Quizás no es más difícil que en tiempos anteriores. Quizás no fue tan difícil como con el pueblo de Israel. Quizá no es tan difícil como fue con los primeros cristianos, las primeras congregaciones en el tiempo de los discípulos después de que el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos y ascendió al cielo. Quizá no fue o no ha sido una situación así, pero nos han llegado situaciones a nuestra vida que de todas maneras ya nos están anunciando estas situaciones que los tiempos son malos, que el arrebatamiento de la iglesia del Señor es inminente. En cualquier momento puede suceder porque las señales se están dando, todo se está cumpliendo y estamos ansiosos, los hijos de Dios, esperando ese momento tan especial que es cuando el Señor Jesucristo levante a su iglesia. Vamos a tomar dos textos de la palabra del Señor para nuestra reflexión de hoy. Vamos a leer en Proverbios capítulo 28, los versos 13 y 14. Dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Muy bonita esa palabra, pero es fuerte, porque esa es la invitación. Esa es la parte que nosotros debemos de admitir en nuestra vida. El ser humano quiere aparentar que no vive en pecado cuando está en pecado, porque el ser humano cuando vive una vida desordenada está en pecado. El ser humano cuando no es casado y vive ilegalmente con su cónyuge está viviendo en una vida que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no ha realizado, o mejor dicho, no ha legalizado su compromiso, su matrimonio ante las autoridades civiles y ante el Señor Jesucristo, espiritualmente hablando. Sobre todo, es importante que todo hombre y toda mujer que están viviendo juntos pero que no se han casado, realicen que necesitan vivir de acuerdo conforme a las leyes civiles. La ley civil autoriza al hombre para que se case con la mujer y a la mujer para que se case con el hombre, y es un acto legal. Así que, y sobre todo en el campo espiritual, también es lo que el Señor Jesucristo manda, que no es bueno que el hombre esté solo, y entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Por eso las personas que conviven pero no son casadas deben realizar que ante las leyes civiles no están tampoco cumpliendo de acuerdo a lo que manda la ley. Es importante que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, también acatemos y sobre todo vivamos en conformidad, conforme a las leyes civiles y también conforme a la ley de Dios. Pero bueno, el versículo dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Detengámonos allí por un momento y analicemos esto, porque no lo digo yo, sino la Biblia, la palabra de Dios. En cualquier versión que usted lea, va a encontrar lo mismo. El que oculta sus pecados, el que encubre sus pecados, no prosperará. Por eso vemos hoy en día personas que no prosperan. Hay personas que van, como decimos nosotros los humanos, de mal en peor, que no avanzan en su vida regular, en sus trabajos seculares, no avanzan con su sistema económico, con sus finanzas, no hay progreso, no avanzan en sus trabajos, no trabajan en una cosa 2-3 meses y posiblemente se les acaba el empleo, u otros 2-3 años también se les acaba el empleo y así, o aunque estén continuamente trabajando, no progresan, no tienen una estabilidad, porque seguramente, eso es una palabra que está escrita, pero permítanme decirles que seguramente una persona que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios debe tener por allí algún pecado, algunos pecados que está encubriendo, que no se los quiere confesar a su esposa, no se lo quiere confesar a sus hijos, no quiere confesarle eso a su esposo. Y la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero hay respuesta para eso y hay esperanza también. La parte segunda del texto, o mejor dicho, la frase segunda del texto dice, pero, aquí dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es bonito eso, es bonita esa palabra, porque hay una solución. No es que la palabra del Señor Jesucristo es muy dura y que se cerró la puerta y no hay opción, nos quedamos afuera. No, la Biblia sí nos dice claramente que el que encubre sus pecados no va a prosperar, y no va a prosperar en ningún aspecto de su vida, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea anciano. No va a prosperar porque está encubriendo sus pecados. Pero dice la Biblia que hay esperanza, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, hay dos cosas que hay que hacer. Primero, hay que confesarlos. ¿A quién le confesamos nuestros pecados? No es a ningún hombre, no es a cierta persona que tenemos que acudir y confesarnos ante él. No, nosotros no le confesamos los pecados a los hombres. Nosotros le confesamos el pecado, nuestro pecado, al Señor Jesucristo. Paso número 1, el que los confiesa. Paso número 2, y se aparta, o sea, no continúa en ellos. Porque es lo que sucede en la vida cotidiana. Una persona va, se confiesa ante un hombre y le dice que ha cometido ciertas transgresiones, ciertos pecados, y continúa después su vida normal y vuelve y cae en lo mismo. La Biblia es contundente, la Biblia es clara y dice, el que los confiesa y se aparta. No hay que continuar en ellos, no se puede continuar en ellos. ¿Por qué? Porque si continuamos en ellos, no alcanzamos misericordia. La misericordia de Dios es tan grande que nos cubre, si confesamos nuestros pecados, nos cubre con su sangre poderosa que fue derramada en la cruz y nos limpia, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Pero ese paso número 2, debemos nosotros realizarlos. Debemos realizarlo, hombres y mujeres. Todos debemos realizarlo. ¿Cuál? Confesarlo y
apartarnos. O sea, cuando uno se aparta de algo quiere decir que toma distancia, ¿no? Me estoy apartando de esto porque no es bueno, me estoy apartando de esto por tal y tal motivo. Asimismo es con el pecado. Debemos apartarnos para alcanzar misericordia, no practicarlo, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Nosotros no debemos practicar el pecado. Es muy diferente cuando una persona cae en pecado por alguna razón, cayó en pecado, pero se apartó de ese pecado, lo confesó y se apartó, y el Señor lo regeneró nuevamente y lo perdonó, y esa persona es restaurada. Pero el que cae en pecado, cae en pecado, cae en pecado constantemente, día tras día, ese es una persona, hombre o mujer, que practica el pecado. Y el que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. No lo digo yo, repito nuevamente, lo dice la palabra del Señor. El que practica el pecado es del diablo. No debemos practicar el pecado, no debemos caer y caer y caer y caer en pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado es no hacer lo bueno. Si algo le parece a usted que no es bueno, no lo practique, no lo haga, porque entonces eso sería pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado también, dice la Biblia. Así que podemos de cualquier forma pecar nosotros contra el Señor Jesús, primeramente, nuestro Dios, y segundo, contra un ser querido. Por lo tanto, la reflexión de hoy a eso es que nos invita, a no ocultar nuestro pecado, sino a confesarlo. Porque si nosotros confesamos el pecado ante el Señor Jesucristo y nos apartamos, alcanzamos misericordia. El verso 14 nos da una bienaventuranza, es decir, una bendición. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Esa es una palabra fuerte, pero nosotros debemos prestarle atención a eso, porque debemos procurar siempre no ocultar nuestro pecado, sino confesarlo y apartarnos. Y aparte de eso, debemos esperar una bienaventuranza, una bendición. Y es que debemos nosotros ser bienaventurados si tememos a Dios. Dice la Biblia eso, bienaventurado el hombre que teme a Dios. Hay personas que no le temen a Dios. Hay personas que dicen, a mí me va lo mismo. El día que me tocó morirme, me morí. Y eso es verdad. El día que le tocó, le tocó. No vaya a creer que eso es mentiras. El día que le toque a usted morirse, se va a morir. Pero ¿cómo se va a morir usted? Es decir, o mejor dicho, ¿cómo se va a ir de este mundo? ¿En qué condición se va a presentar ante aquel que le dio la vida? ¿Cómo se va a presentar ante aquel que entregó su vida para rescatarlo a usted y a mí de la mala manera de vivir y para ofrecernos la vida eterna juntamente con todos los santos de Dios para estar con el Señor Jesucristo eternamente y para siempre? ¿Cómo nos vamos a ir? Entonces, la persona dice, el día que me tocó, me fui. Prestémosle atención a ver cómo es que nos vamos a ir de este mundo. Si el día que nos toca morirnos, nos vamos a ir bien, pues tendremos bienaventuranza. Pero si no, si endurecemos el corazón, dice la Biblia, el que endurece su corazón caerá en el mal. No solamente vamos a caer en el mal, pero también vamos a estar apartados de la vida eterna, alejados del Señor Jesucristo eternamente y para siempre. Debemos, por tanto, confesar nuestro pecado, apartarnos de él, para obtener la bienaventuranza, temiendo a Jehová el Señor Jesucristo y no endureciendo nuestro corazón para no caer en el mal. Por lo tanto, la reflexión de hoy es para apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Confesarlo delante del Señor y Él nos perdonará. Nos dará el perdón.
Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.